Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy increíblemente emocionado de traerles hoy un vídeo que, sinceramente, nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Como muchos de ustedes saben, seguimos con gran interés la vida y carrera de nuestros queridos actores turcos, y hoy vamos a abordar un tema que ha generado conmoción, debate y, sobre todo, una profunda preocupación: las lágrimas inconsolables de Can Yaman durante un momento sumamente delicado. Si han leído bien, y el titular no miente ni un ápice, Can Yaman rompe en llanto durante cirugía de Demet Özdemir. Este titular, que por sí solo ya nos eriza la piel y nos transporta a una escena de alta tensión emocional, nos invita a explorar una historia que va más allá de la fama y los focos, una historia de amor, de apoyo incondicional y, sobre todo, de una vulnerabilidad humana que rara vez tenemos la oportunidad de presenciar en figuras públicas. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es intenso, profundamente humano y nos invita a una profunda reflexión. Antes de sumergirnos en los detalles más íntimos de esta historia, les recuerdo, con toda la humildad y el entusiasmo que me caracterizan, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de asterisco suscripción a nuestro canal. Y por supuesto, no olviden activar la asterisco campanita de notificaciones. Haciendo ambas cosas, se asegurarán de ser los primeros en recibir cada uno de nuestros vídeos, porque tenemos muchísimas más historias fascinantes, análisis profundos y momentos impactantes que compartir con todos ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directamente al meollo de la cuestión. Las noticias que han circulado en las últimas semanas, teñidas de urgencia y de una carga emocional palpable, sobre la salud de Demet Özdemir y, de manera aún más impactante, sobre la reacción visceral de Can Yaman, se han convertido en el tema de conversación obligado para todos los seguidores de ambas estrellas. Demet Özdemir, una actriz a la que admiramos profundamente por su talento arrollador, su carisma magnético y su capacidad para cautivar a la audiencia con cada uno de sus papeles, se sometió a un procedimiento quirúrgico. Los detalles específicos de la operación en sí misma no son, en este momento, lo más relevante ni lo que más nos interesa destacar, aunque entendemos perfectamente que siempre existe una dosis de inquietud y preocupación cuando alguien cercano pasa por un proceso médico de esta naturaleza. Lo que realmente ha tocado la fibra sensible de todos, lo que ha resonado en nuestros corazones y ha generado un torbellino de emociones, es la devastadora y pública reacción de Can Yaman. Imaginen por un instante la escena. Una pareja que a lo largo de su carrera ha sido objeto de intensos y constantes rumores de romance. Una pareja que ha compartido escenarios, que ha protagonizado escenas inolvidables y que, aunque en su momento su relación no siempre fue confirmada oficialmente por ellos mismos, siempre ha existido una conexión, una química palpable, que los fans nunca han dejado de percibir. Can Yaman, un actor conocido por su energía desbordante, su presencia imponente y a menudo, por exhibir una fachada de confianza inquebrantable, se encontró de repente en una situación de extrema, de absoluta vulnerabilidad. Estar al lado de la persona que amas, verla enfrentar un momento de fragilidad física, un momento en el que su bienestar pende de un hilo, es, sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos emocionales a los que un ser humano puede enfrentarse. Y por lo que se ha reportado, para Can, este desafío fue abrumador, lo superó por completo. Los reportes, que provienen de diversas fuentes cercanas a la producción, de personas del círculo íntimo de los actores e incluso de testigos presenciales que se encontraban en las inmediaciones del hospital, describen a Can Yaman en un estado de auténtico shock, de profunda angustia y desesperación. Se dice, y las fuentes son consistentes en esto, que las lágrimas brotaron de sus ojos de manera incontenible, de forma completamente incontrolable, mientras Demet se encontraba en el quirófano, inmersa en la intervención. No eran lágrimas de una tristeza superficial, de una melancolía pasajera, sino un torrente desbordante de preocupación genuina, de miedo paralizante y de un amor profundo e incondicional. Es una imagen verdaderamente poderosa y conmovedora, un hombre que normalmente irradia una fuerza descomunal, que a menudo se presenta como un roble inquebrantable, se derrumba, se quiebra, ante la posibilidad, por remota que fuera, de perder o ver sufrir a la persona que ama. Es crucial, vital, entender el contexto en el que se desarrolla esta historia. Aunque su relación ha sido objeto de especulación constante a lo largo de los años, y en muchos momentos se ha especulado si solo eran amigos, compañeros de set o algo más profundo, hay una parte importante de la audiencia, una gran cantidad de fans, que siempre han sostenido que hubo una conexión romántica muy fuerte y genuina entre ellos. Incluso si en ese momento particular su relación no era oficial, si no se declaraban públicamente, el vínculo emocional que los unía era, para muchos, innegable. Y es precisamente ese vínculo, esa conexión profunda,
la que se puso a prueba de la manera más dura e inesperada. Ver a Demet, una persona por la que sentía algo tan profundo, tan arraigado, pasar por un momento de riesgo vital, de incertidumbre médica, desencadenó en Can una reacción visceral, primitiva, una manifestación cruda de sus sentimientos más íntimos. Los detalles que han trascendido a la opinión pública, filtrados con delicadeza y respeto por la privacidad de los involucrados, sugieren que Can Yaman no se separó de Demet en ningún momento durante todo el proceso. Estuvo ahí a su lado, esperándola con una ansiedad palpable, intentando mantener la calma, transmitiendo una serenidad que quizás no sentía por dentro, pero la abrumadora realidad de la situación, la incertidumbre sobre el resultado, sobre la recuperación, lo superaron por completo. No es un signo de debilidad, como algunos podrían malinterpretarlo, sino todo lo contrario. Es un testimonio irrefutable de la profundidad de sus sentimientos, de su capacidad para conectar a un nivel humano y empático de una manera extraordinariamente real. En un mundo y especialmente en la industria del entretenimiento, donde las apariencias, la imagen pública y la perfección calculada suelen primar por encima de todo, ver a una estrella de la talla de Can Yaman, tan admirado y aclamado, mostrando tal nivel de fragilidad, de humanidad palpable, es no solo refrescante sino profundamente conmovedor y admirable. Estas lágrimas inconsolables, este quiebre emocional público, nos recuerdan una verdad fundamental y a menudo olvidada, que detrás de los personajes carismáticos que interpretan en la pantalla, detrás de las portadas de revistas brillantes y de los constantes flashes de las cámaras, hay personas de carne y hueso con emociones complejas, con miedos profundos y con vulnerabilidades que todos compartimos. Can Yaman en ese preciso momento, en ese instante de angustia máxima, no era el galán de telenovelas invencible que muchos conocemos, sino un hombre asustado, un hombre dolido por el sufrimiento y la fragilidad de la mujer que le importaba profundamente. ¿Qué nos dice esto específicamente sobre su relación? Para aquellos que siempre creyeron en la chispa, en la química innegable entre Can y Demet, esta reacción es, sin duda, una confirmación rotunda. Sugiere un nivel de apego emocional, de preocupación sincera y de afecto profundo que va mucho más allá de una simple amistad o de un compañerismo profesional. Incluso si su romance en ese momento no fue oficial, si se mantuvo en un plano más reservado, este evento revela un nivel de conexión emocional y de lealtad que muchos fans esperaban, deseaban que existiera. Es la prueba de un vínculo que trasciende las cámaras y los guiones. Es importante también destacar y reconocer el momento elegido para que esta noticia saliera a la luz. A menudo los medios de comunicación buscan, con una voracidad insaciable, explotar los momentos de debilidad, de vulnerabilidad de las celebridades, para generar controversia y aumentar su audiencia. Sin embargo, la forma en que esta noticia ha resonado en las redes sociales, en los foros de fans y entre la comunidad que sigue de cerca la vida de estas estrellas, parece ser mayoritariamente de empatía, de comprensión y de un profundo apoyo. La inmensa mayoría de los comentarios que hemos tenido la oportunidad de leer expresan una genuina comprensión hacia la situación y una palpable admiración por la honestidad emocional de Can Yaman. No hay espacio para la burla, para el juicio superficial, sino para un profundo respeto por su valentía al mostrar su lado más humano, su fragilidad y su capacidad para amar de forma tan intensa. Podríamos, sin duda, especular eternamente sobre la naturaleza exacta de su relación, sobre los altibajos, sobre los secretos que quizás aún guardan. Sin embargo, lo que es absolutamente innegable, lo que trasciende cualquier especulación, es el impacto significativo que este evento ha tenido en la percepción pública de Can Yaman. Ha pasado de ser visto en ocasiones como un actor carismático, magnético, pero también a veces controvertido o polémico, a ser reconocido como alguien capaz de una profunda empatía, de un amor desinteresado y de una humanidad conmovedora. Ha humanizado a una figura que para muchos existía principalmente en el ámbito de la fantasía, de la ficción, de los sueños de los fans. La cirugía de Demet Özdemir, aunque en su esencia fue un evento privado, un momento delicado y personal, se ha convertido, de forma inesperada, en un punto de inflexión en la narrativa pública de esta pareja, o de esta profunda conexión que los une. Las lágrimas de Can Yaman, lejos de ser un mero titular sensacionalista o una noticia fugaz, son un reflejo profundo y elocuente de la intensidad de las emociones humanas, de la fuerza inquebrantable del amor o de un afecto profundo y sincero. Es un recordatorio vital, especialmente en estos tiempos de apariencias y superficialidades, de que incluso en las vidas glamorosas y a menudo distantes de las estrellas, son los lazos afectivos, las conexiones humanas genuinas, lo que realmente nos define, nos sostiene y nos da sentido. Para todos aquellos que seguimos con pasión la carrera de ambos actores,
que admiramos su talento y que nos hemos conmovido con sus historias, este evento añade una nueva y fascinante capa de complejidad a su ya de por sí interesante trayectoria. Ya no se trata solo de actuaciones brillantes en pantalla, de romances de ficción o de rumores de relaciones, sino de una conexión humana genuina que se manifestó de la forma más cruda, más vulnerable y más emotiva posible. Es una historia que sin duda nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia fundamental de estar ahí, incondicionalmente, para las personas que amamos en sus momentos de mayor necesidad, y sobre la valentía que se requiere para mostrar nuestra propia vulnerabilidad, para permitirnos ser humanos en su máxima expresión. Y esto, queridos amigos, nos lleva a la conclusión de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado juntos la conmovedora y desgarradora historia de Can Yaman rompiendo en llanto durante la cirugía de Demet Özdemir. Hemos reflexionado profundamente sobre cómo este evento, aparentemente trágico, revela la inmensa profundidad de sus sentimientos, humaniza de manera ejemplar a una estrella de cine y, sobre todo, nos recuerda la importancia universal de la empatía, de la comprensión y del apoyo incondicional en los momentos de mayor vulnerabilidad. Las lágrimas de Can Yaman, lejos de ser un signo de debilidad o un espectáculo lamentable, son un testimonio poderoso de su humanidad, de su capacidad para sentir y de la fuerza inmensa de los lazos afectivos que en última instancia, nos unen a todos. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Sé que ha sido una historia intensa, emotiva y que quizás ha removido algunas fibras sensibles. Agradecemos enormemente de verdad, que hayan dedicado su valioso tiempo a ver y escuchar lo que hemos compartido hoy con ustedes. Nos encantaría y sería un verdadero honor saber sus opiniones sobre este tema tan delicado. ¿Qué piensan ustedes de la reacción de Can Yaman? ¿Creen que este evento revela algo más profundo sobre la naturaleza de su relación, o sobre la conexión que siempre ha existido entre ellos? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque nos encanta leer sus perspectivas, sus reflexiones y generar esta maravillosa comunidad de debate, de intercambio de ideas y de apoyo mutuo que tanto valoramos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha conmovido o simplemente disfrutan de nuestras historias y del análisis que ofrecemos, por favor, no olviden darle un gran, enorme asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de la actuación turca y que seguramente apreciarán esta perspectiva más humana y profunda. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto, el momento ideal, para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que compartimos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y momentos que nos harán reflexionar. Hasta pronto y cuídense mucho.